Solamente el pueblo de Dios se levanta después de ver este tipo de milagros. Aquellos que se quedan sentados y cruzados de manos, no sé si sean el pueblo verdadero de Dios. Se descartan a sí mismos por su fidelidad. Quitó él toda mi aflicción, me dio consolación, me dio un cantar, precioso cantar, precioso cantar, precioso cantar. El día de hoy quiero traerles un mensaje para los jóvenes y no tan jóvenes también, para los que somos jóvenes de espíritu, Amén. para aquellos que no hemos perdido ese ánimo y también para los que ya perdieron ese ánimo. El mensaje de hoy es para ellos. De alguna manera este mensaje lo llevé el día de ayer con sus hermanos ahí en la calzada. Estaba queriendo hacer reflexionar a los jóvenes qué es lo que nosotros representamos para Dios como jóvenes. Y yo quiero que también los adultos se sientan identificados, porque como dice la palabra, en cuanto al hombre corporal se va haciendo viejo, dice el espiritual se tiene que ir haciendo joven. Entonces, quiero empezar esto con un versículo que está ahí en 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. A ver, alguien que quiera decirme o darme una idea qué es lo que entienden por estas palabras. Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Quiero aquí que, hermanos, siéntanse jóvenes. Los que no están jóvenes físicamente, siéntanse jóvenes. Pero ¿qué es lo que entenderían ustedes con esto, de que no tengan poco su juventud? Pónganse atención. Que a lo mejor a veces por ser jóvenes, los que ya son grandes no quieren tomar en cuenta como el punto de vista de jóvenes. Ese es un punto. Entonces, a veces es importante que tu actitud y tu forma de ser ante las circunstancias hablen por ti, para que tampoco no depende mucho de tu edad para estar maduro, ¿no? Y tomar las cosas con seriedad. Sí, es una forma de verlo también. Sí, es cierto, a veces hay un poco de menosprecio de adultos a los jóvenes, porque dicen, pues tú no puedes, no tienes experiencia, no sabes lo que estás diciendo. Ya estás grande. Además, más sería al revés, ¿no? Ya estás grande y no estás haciendo lo que debes de hacer. Yo reconozco que hay jóvenes que tal vez no tienen ese criterio o esa madurez para hacer las cosas, pero hay jóvenes que son maduros, que quieren hacer algo por mejorar la situación de las personas, pero pues siempre los menospreciamos y decimos, no, tú no puedes. Ese es un buen punto. A ver, hermano Juanito, ahora sí díganos, ¿qué nos dijiste ayer en la reunión? Bueno, yo había dicho ya había entendido que a veces nosotros mismos como jóvenes podemos ser inspiración para otros jóvenes o incluso para los hermanos más grandes y no menospreciarnos por ser más jóvenes. También podemos tener un poco de madurez para tomar en serio las cosas. Exactamente. Ese es el punto que yo le decía ayer al hermano Juanito. Sí, llegaste al punto del versículo. Hay que ser inspiración para los demás. Más adelante vamos a verlo en otra versión y vamos a concretar este versículo nuevamente. Dice, hay que ser ejemplo de los creyentes. Está hablando de todos, no nada más está hablando de jóvenes y de más jóvenes o de más grandes nada más, no, dice de todos, de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hay que ser inspiración. Si te están menospreciando, tú no te achicopales, tú vas a ser inspiración para los demás, tú sigue adelante. No hay que ser menospreciados, no hay que dejar que seamos menospreciados, sino que hay que seguir adelante en nuestra obra. Que si nos criticaron porque estamos haciendo esto y dicen, no, pues esa no sé por qué lo está haciendo, si no tiene esa madurez para hacerlo, a veces piensa que puede lograr hacer un montón de cosas para el Señor, pero realmente yo no le veo un futuro. Dice, no te achicopales, tú sé ejemplo para los demás. Vamos a tomar este versículo por un momento, en un paréntesis, y quiero que vayamos a ver una historia sobre un joven. Bueno, ahorita ya no es joven, ya murió, ya tiene muchos años, pero un personaje bíblico que tuvo sus altos y sus bajos dentro de las Escrituras. Pero vamos a hablar específicamente de una etapa de su vida que fue principal y que de hecho hasta hoy en día se recuerda a ese personaje por esa hazaña que logró en su juventud. Es un personaje que siempre estaba con Dios, que siempre estaba su fe en Dios, que siempre su fortaleza la basaba en Dios. Era un joven que tenía un espíritu de lucha. Tal vez no era un joven muy fuerte,
pero él confiaba en la fuerza del Señor, él confiaba en la fuerza de Dios y no importaba el obstáculo que se le pusiera enfrente, él iba y lo derrotaba, ya sea que le dijeran que podía hacerlo o que no podía hacerlo. ¿Alguien tiene una idea más o menos de quién personaje se trata? ¿De quién? No, sería David, ¿no? Sí, porque Goliat sería el que va a enfrentar. Exactamente. Y todo el mundo recuerda a David por haber vencido a Goliat, ¿no? Pocas veces lo recordamos por haber sido rey, pocas veces lo recordamos por los errores que tuvo durante toda su vida, sino que lo que más nos impresiona es que haya derrotado a Goliat. O sea, él hizo algo en la confianza en Dios muy grandioso que a todos les hubiera dado miedo en ese momento. No sabemos a ciencia cierta qué edad tenía David cuando mató a Goliat. Lo único que podemos entender en la Biblia es que mencionan que era un muchacho, era un joven, probablemente 18 años, 16 años, 20 años, era un muchacho. Pero lo que sí podemos saber es que su aspecto no era fornido, no era fuerte, no era musculoso, sino que era más bien como el niño bonito. Dice que tenía más hermanos y que él era el menor de todos, e incluso que era rubio, que era de buen parecer, entonces más bien como que lo veían como el guapetón de la familia. Ya me imagino que ahí algunos de los jóvenes igual se van a estar identificando con David, no, yo soy el guapetón. Pero, ¿qué te imaginas tú por un muchacho que se ve bien de parecer, así como los que ponen luego los coreanos, no sé cómo le llaman a eso? Creo que Sora sabe cómo se llaman los cantantes esos. Bueno, hay un grupo que últimamente hay muchas chicas que les gustan los coreanos y tú ves a los coreanos y pues, tienen cara bonita, hasta parecen niñas. Entonces, de alguna manera podríamos decir que David tenía un aspecto hermoso, acá un rostro bonito, y en ningún momento te ibas a imaginar un montón de chavos así peleando en una guerra, por lo mismo de que pues, se veían muy, muy finos, pues. Muy delicados. Bueno, entonces... No tanto. No. Delicados, finos en su aspecto, pues, en su aspecto. Entonces era el menor de 8 hermanos. Todos eran 8 y él era el menor, eran 7 los más grandes que él. Todo esto lo vamos a ir viendo en el capítulo 17 de 1 de Samuel. ¿Qué es lo que pasa los que son hermanos mayores o los que son hermanos menores cuando ven al hermano más chico? Siempre dicen, es el chamaco mocoso, o esa niña mocosa, ¿no? ¿Qué me va a querer decir a mí? Los hacen menos. A ver, ¿quién? Levante la mano, ¿quién es hermano mayor aquí? Mayor. Okay. ¿Y quién es hermano menor? Hermano menor. Ahora, los hermanos mayores, acuérdense en su niñez, cómo eran con los más chiquitos. Los andaban cargando, estaban en pañales, los recuerdan pues cuando estaban con sus mocos ahí escondiendo de esos mis hermanos, ¿no? Y los más chiquitos, ¿cómo recuerdan a los mayores? Como los enojones, incluso cuando quiere hacer algo al menor dicen, tú no puedes, mejor yo te ayudo. Bueno, algo así le pasó a David. Yo sé que hay muchos pequeños, como ya les mencionaba, que a lo mejor no son tan maduros en su forma de actuar y sí puede uno decir, son los niños, no entienden nada, ¿no? Pero eso es porque nosotros los hemos acostumbrado de esa manera, porque nosotros los hemos acostumbrado a ponerles límites, a decir, tú como eres joven no vas a poder y no lo vas a hacer. Pero hay jóvenes que se desarrollan pensando que siempre pueden hacer las cosas, y este es el caso de David, que siempre quería mejorar para sí mismo, que hacía hazañas y siempre decía que podía hacer las cosas. Y así yo quiero que ustedes vayan reflexionando, ¿quiénes de nosotros tenemos ese ímpetu de querer mejorar tanto en la vida personal como mejorar en la iglesia? Y siempre escuchamos, o bueno, llegan a escuchar a veces palabras de otras personas que dicen, no puedes, te falta experiencia, no has vivido lo suficiente, solo eres un niño, apenas estás empezando en la congregación, tú no puedes hacer esto. Piensas que la vida es un juego, y esto lo empezamos desde que son bebés, los chiquitos siempre decimos, déjalo, no sabe, no entiende. Pero yo he visto, en mi experiencia en medicina, bebés de 10 meses manipulando a sus papás, que todavía no empiezan a hablar, y ya saben en qué momento llorar y en qué momento no llorar, y manipulan a sus papás, y ahí está el niño que no entiende. El que no entiende es el adulto.
que no entiende de que lo está manipulando el más chico. Entonces siempre subestimamos las capacidades de los más jóvenes. Narra la Biblia que había una guerra, ahí en el capítulo 17 de 1 Samuel. Había una guerra entre filisteos y el pueblo de Israel. Se encontraban listos para la batalla y había un campamento en un cerro, y enfrente de ese cerro se encontraba el campamento de Israel. Campamento de los filisteos, campamento de Israel. Como toda batalla, siempre tienen que acercarse los ejércitos para pelear. Entonces dice que se preparaban muy de mañana para encontrarse en la batalla y se juntaban las dos líneas de peleas. Me imagino que han visto alguna vez alguna película de pleitos de la era medieval o de hace muchos años, donde se juntan las filas de guerreros para pelear. Entonces algo así estaba sucediendo en este momento. Se junta el pueblo de los filisteos y el pueblo de Israel. Pero cuando estaban a punto de empezar la guerra, dice que de los filisteos se levanta un gigante. Me imagino que lo llevaban acostado, lo iban cargando, o quién sabe cómo iba, pero lo llevaban ahí. Dice que se levantó un gigante que apenas medía unos 3 metros, digamos, ¿no? Poquita cosa. Aquí creo que son 2 metros y 20 tal vez. Entonces podemos encontrar un poquito, unos 60, 80 centímetros más hacia arriba a la persona. Yo estaba contando de que, por decir, si yo hago esto, apenas alcanzo los 2 metros. Entonces iba más allá. Dice que medía, para ser exactos, 2.97 metros con 18 milímetros. Es el cálculo que estaba haciendo más o menos de lo que menciona, que eran 6 codos y un palmo, lo que menciona la Biblia. Prácticamente eran 3 metros de altura. Dice que su lanza, la punta de su lanza nada más, pesaba entre 6 y 7 kilogramos. Y que el asta de su lanza, pues no podía ser un palito de escoba, porque en el momento de que atravesaba a la persona, pues se rompe. Si está pesando 7 kilos, 6 kilos. Dice que la lanza tenía un mango como de rodillo de telar. No sé si han conocido los que hacen para hacer los adornos de tela, que son unas cajas, ¿cómo les podemos decir? Como pedestales que tienen un rodillo que se agarra y se levanta. Entonces el rodillo dice que era más o menos de ese grueso. Y probablemente Goliat de todo su tamaño, él rodeaba completamente esa lanza y la podía utilizar de una manera muy, muy adiestrada. Tenía una coraza de bronce, o sea, la pechera, todo lo que le cubría aquí, que medía más o menos 56 y 57 kilos. ¿Quién de ustedes pesa 50 kilos? 50 kilos, más o menos. 60 kilos. 60. Ahí está, entonces, bien fácil lo podía cargar usted y pelear contra otras personas sin ningún problema. Dice que en cada uno de sus muslos llevaba una placa de metal, de acero, más o menos del mismo metal. Yo me imagino que pesaba la mitad, tal vez, cada uno de lo que pesaba su coraza, unos, ¿qué será? 35 kilos más o menos en cada pierna. Llevaba su casco aparte, y que toda su vida se había dedicado a la batalla, toda su vida. Entonces, aparte de ser alto, de 3 metros, no era que era un palito, alto y delgado, ¿no? Era una persona que se había dedicado a la batalla toda su vida. Veamos ahí lo que dice en 1 Samuel 17, en el versículo 33. Estaba sorprendido el rey Saúl porque David le había dicho: yo lo voy a enfrentar. ¿Y qué le dice ahí? Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Sí, le está diciendo: tú no vas a poder, eres un chamaco, eres un niño. ¿Cómo vas a pelear contra ese cuate que ha sido guerrero toda su vida, desde su juventud? Entonces, como les decía, aparte de ser alto, era una persona completamente grotesca, podríamos decirlo así, gruesa, fornida. Creo que con solo el aliento mataba a David. Yo creo que sí. Pues dice la Biblia que se levantó este paladín del pueblo de los filisteos y lanzó un grito que pedía a un solo hombre que lo derrotara. Vamos a ver lo que dice ahí en el versículo 8 al 10 del mismo capítulo. Se puso frente a las filas de Israel y les gritó: ¿por qué han salido en son de guerra? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los servidores de Saúl? Elijan pues el que me enfrentará en nombre de ustedes. Si es capaz de vencerme y derribarme, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo y lo derribo, ustedes serán sus esclavos y lo servirán.
¿Qué pasaría? Así está bien. ¿Qué pasaría si ustedes están yendo a la batalla y de repente se les para enfrente a ese gigante y le dice, a ver, ¿quién va a pelear conmigo? Uno nada más de ustedes que pelee conmigo. ¿Qué pasa cuando vienen las pruebas a nuestra vida cristiana? Porque todos los días nos enfrentamos a un gigante, o al menos así pensamos nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que harían ustedes? El otro día me decía Juanito, ¿tú te pondrías a pelear con un gigante? Yo creo que de la primera vista, pues sí, te haces del baño, ¿no? Me da la impresión, me dices, ¿y este grandote de dónde salió? Entonces, esto lo pueden relacionar en su vida cristiana. ¿Qué pasa cuando tenemos una prueba en nuestra vida? Empezamos a temblar, otros se retiran de la congregación, dicen, no, pues ya no voy porque ya me desilusioné, ya no, ya, ¿para qué yo, si estoy bien tranquilo, yo en mi casa, sin hacer nada, yo no la puedo pasar bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el pueblo de Israel, una vez viendo a este gigante, menciona la Biblia que corrían, regresaban a su campamento. Incluso el rey Saúl regresaba a su campamento porque lo veía y decía, uy, está grandote, no le vamos a poder hacer nada, nos va a matar. ¿Cómo que quiere a uno que pelee? No lo vamos a poder hacer. Y se regresaban a su campamento. Más adelante cuenta la Biblia que David estaba apacentando sus ovejas allá donde estaba su casa, y su papá lo mandó a ver a sus hermanos. Y ahí pueden imaginarse qué va a ver David cuando llegue a ver a sus hermanos. Entonces fue al campamento David a llevarles alimento y a ver cómo estaban sus hermanos. Cuando llegó al campamento, escuchó que se estaban juntando para las líneas de batalla. O sea, estaba el campamento en el cerro y se estaban juntando, acomodando para ir a pelear. Para esto ya habían pasado 40 días, hermanos. 40 días. Yo me puse a preguntar el otro día, cuando estaba haciendo la clase, ¿por qué los filisteos se esperaron 40 días y no habían atacado al pueblo de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué si tenían a Goliat, por qué si tenían tanta confianza, no atacaban al pueblo de Israel? Fácilmente lo pudieron haber atacado, deshecho, matado. Si Goliat nada más él solito pudo haber derrotado quién sabe cuántos con un solo espadazo. ¿Por qué esperarse 40 días para atacar al pueblo de Israel? ¿Quién tiene una idea más o menos? El pueblo de Israel no atacaba a los filisteos, ¿por qué? Por Goliat, ¿no? Y por eso no atacaban ni se regresaban. Pero los filisteos, ¿por qué no atacaban a Israel si tenían a Goliat? Tenían miedo. Tenían miedo los filisteos. Tenían miedo los filisteos. ¿De quién tenían miedo? Era el pueblo de Israel. Era el pueblo que había salido de Egipto, el pueblo que había cruzado un mar, el pueblo que había cruzado un río, el pueblo que había derrotado a una nación sin siquiera levantar una espada en Jericó. Porque sabían que Dios estaba con ellos. Exactamente, sabían que Dios estaba con ellos. Los que no sabían que Dios estaba con ellos, ¿quiénes eran? Ellos mismos. Ajá. El pueblo de Israel no sabía, se les había olvidado y veían a Goliat al gigante y decían, no, vámonos. Pero los filisteos no habían atacado a Israel porque ellos decían, es el pueblo de Dios. Ahorita nos ponemos a pelear con ellos y quién sabe qué van a hacer y nos van a matar. Entonces, de mientras, pues ahí como que deténnos tantito en lo que vemos a ver qué hacemos. Porque sabían que ellos podían, o ya la tenían perdida, pues. Habían escuchado a ese pueblo de Israel que había derrotado tantas naciones sin siquiera pelear o sin siquiera derramar una gota de sudor. Entonces dice que David llegó al campamento, ve que están las líneas y va de curioso y ve cómo Goliat se levanta y empieza a amenazar al pueblo de Israel. Y ve cómo empiezan a huir sus hermanos y los del pueblo de Israel y el rey Saúl. ¿Qué es lo que se le vino a la mente a David? David estaba muy consciente de que Dios estaba con ellos. Y de repente ve a sus hermanos mayores corriendo con miedo. ¿Qué les pasa? O sea, ¿quién es ese? Dice, ¿quién es ese hombre para que venga a estar amenazando al pueblo del Señor? Me parece que es ahí en el versículo 26. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David estaba consciente de algo muy importante, que Dios estaba con ellos. El pueblo de Israel se le había olvidado que Dios estaba con ellos, pero David estaba muy consciente. E incluso los filisteos, que no eran parte del pueblo de Dios, sabían que Dios estaba con ellos y tenían más miedo.
Si Israel veía un gigante, ellos veían a un Dios poderoso con ellos. Y por eso no los atacaban. ¿Cuántas veces gente externa al pueblo de Dios reconoce primeramente que Dios está con esas personas que uno mismo? Y se nos olvida. Cuando queremos hacer alguna campaña, cuando queremos hacer algo, siempre decimos, no va a salir. Pero estábamos con el Dios omnipotente, con el Dios que todo lo puede. ¿Cómo es posible que nosotros digamos, no se va a poder? Se va a poder. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Es que dice David cuando los ven, me imagino que lo ha de haber dicho de esta manera, un insignificante pedazo de carne de 3 metros. ¿Cuántas veces he escuchado a jóvenes y a adultos o personas que se han alejado de la iglesia por algún problema en la congregación? Se han alejado de sus congregaciones y a veces quieren, o tienen el ímpetu de hacer algo por su congregación y como no los dejan, se alejan, se apartan. ¿Por qué? Porque se achicopalan. Pero lo importante es de que nosotros recordemos lo que dice en el versículo 32 del capítulo 17. Y dijo David a Saúl, no desmayes corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra aquel filisteo. Entonces David tenía la seguridad de hacer las cosas. Más antes, en el versículo 28, ya lo había visto su hermano mayor. Y se enojó su hermano mayor de haber visto a David que andaba ahí entusiasmado en la batalla y viendo en la batalla. Y lo regaña y le dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? Dice, yo te conozco cómo eres, tú nada más viniste a ver la pelea. Y pues David dice, pues ¿tú qué? Dice, pues perdón, yo no puedo hacer nada aquí, no puedo estar acá. Y fue entonces cuando David agarra y lo mandan ahí con el rey Saúl y él le dice esas palabras. Dice, no te preocupes, le dice al rey Saúl, yo voy a hacer las cosas, yo voy a derrotar a ese filisteo. Entonces, ahí en el versículo 33, donde ya habíamos leído hace rato que el rey Saúl le dice, pues ¿cómo lo vas a derrotar tú si eres un muchacho nada más? Porque él mismo no creía que él pudiera derrotarlo. Y adelante, cuando ya está casi enfrente David de Goliat, ¿qué es lo que le dice Goliat en el versículo 42? El filisteo dio a David una mirada de desprecio, porque no era más que un muchacho. David era rubio y de buena apariencia. El filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? El filisteo maldijo a David por todos sus dioses. Y enseguida le dijo, ven para acá para entregarte como comida a los buitres y a las fieras. Ok. Bueno, entonces, de alguna forma vio Goliat a un chamaquito que se le acercaba y dijo, ¿quién yo soy? ¿Para qué? ¿Qué me vas a matar con palos o cómo? Porque vio que no venía con armadura, vio que venía solo nada más. Dice, yo vengo a retarlos y me traen un chamaco ahí. Y ahorita te voy a matar, dice, voy a entregar tu cuerpo a las aves para que se lo coman. Y tú no vas a hacer nada, no vas a servir para nada. Dice, por ti están apostando todo. El siguiente versículo que vamos a leer, hermanos, a mí me llena mucho de fortaleza. Incluso cuando lo leí la primera vez, me dio un nudo en la garganta. Porque digo, muchas veces despreciamos todo ese poder, ese potencial que tenemos en nuestro Señor. Muchas veces lo despreciamos y ponemos pretextos y ponemos peros y no queremos nosotros sobresalir o no queremos nosotros darnos cuenta de todo el potencial que tenemos nosotros en nuestro Señor. Vamos al versículo 45. Yo quisiera que muchos de ustedes tomen en cuenta este versículo para sus propias vidas, para todo lo que están haciendo. Yo sé que en algún momento tal vez se les va a olvidar, en algún momento lo van a tomar a la ligera o van a decir nada más es un cuento de hadas, pero este versículo me llena mucho de valor, hermanos. En el versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No necesitaba más. David no necesitaba saber más. Tenía yo ahí una diapositiva donde decía, David no necesitaba ver la fuerza de Goliat, porque él sabía y conocía la fuerza de su Dios. Eso me llena mucho de energía, porque a veces decimos, es que son problemas y siempre estamos con eso, siempre estamos con lo otro, las pruebas, y yo no puedo, yo no soy nada. Pero, ok, tú no eres nada, pero ¿quién está contigo? El mismísimo Dios omnipotente, el creador de todas las cosas, está contigo. Y más ahora nosotros que no nada más somos su pueblo, sino que somos sus hijos.
somos sus hijos. Con ese espíritu y ese fervor deberíamos enfrentarnos siempre a las pruebas. Tú vienes con lanza, con espada, pero yo vengo en nombre del Dios de los ejércitos. Cuenta ahí más adelante que David se lanza contra Goliat, no lo esperó. No esperó a que Goliat se parara y fuera contra él, sino que apenas estaba levantando Goliat y dice que David se lanzó contra él en la línea de batalla, agarró su piedra, lo puso en su onda y se la aventó. No esperó a que viniera a él, sino que él se adelantó a golpearlo en la cabeza. Una vez que lo golpea en la cabeza, dice que Goliat cae hacia adelante y con su propia espada lo terminó de matar, cortándole la cabeza. Es lo que yo les mencionaba a los jóvenes el día de ayer. Es un ministerio para los jóvenes y no nada más para los jóvenes, sino para todos los hermanos. De que siempre que vayamos a enfrentar las cosas en el mundo y en la iglesia, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor. Amén. En el nombre de nuestro Dios, que es el Dios de los ejércitos. Ahora sí les voy a leer el versículo con el que empezamos en otra traducción. Dice: no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, y que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Seamos ejemplos para los demás, como decía el hermano Juanito, seamos inspiración para los demás. No estoy hablando yo en mi persona, sino que hablo para todos ustedes. Cada uno de ustedes debe ser inspiración para los demás. En su forma de ser, en la forma de hablar, en cómo viven, en la confianza que tienen con Dios. Deben de ser un ejemplo. ¿Qué creen que pasó cuando David mató a Goliat? ¿Creen que los del pueblo de Israel se quedaron así cruzados en mano? Ya lo mató. Ya. Dice primero que los filisteos huyeron. ¿Por qué? Como decíamos, ya tenían miedo de por sí. De repente ven caer a su fortaleza y dicen: no, vámonos. ¿Qué hace el pueblo de Israel? Se levantó y fue a perseguir a los filisteos. Pero el pueblo de Israel se levantó y fue a perseguir a los filisteos. ¿Qué pasa cuando alguien de la iglesia se levanta para hacer trabajos y obras? ¿Nos quedamos cruzados de manos? ¿O como pueblo de Dios nos levantamos y ayudamos a ese paladín a trabajar para el Señor? Porque el pueblo de Israel no dijo: ya lo mató, pero no. No habrá que limpiar la sangre. Ya, pues, él mismo que vaya a matar a los demás. Si ya mató a Goliat, no pueda matar a todo el ejército. No, dice que se levantaron y fueron y persiguieron y masacraron a los filisteos. Solamente el pueblo de Dios se levanta después de ver este tipo de milagros. Aquellos que se quedan sentados y cruzados de manos, no sé si sean el pueblo verdadero de Dios. Se descartan a sí mismos por su incredulidad. Tienen que confiar en que se pueden hacer maravillas en la fuerza y el amor de nuestro Señor. Pues eso es todo, hermanos. Que Dios les bendiga. Me levanto de perdición.